Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo le sienta el frío a un escuarzo? Como buen batracio, soy atérmico. ¿Sos atérmico? ¿Qué significa eso? Que no siento ni frío ni calor. Mentira, sos tremendo. Sos re friolento. No soy friolento. Yo siempre, no soy ni friolento ni soy acalorado. Ha habido momentos de calor donde yo estoy con camiseta y vos estás con un canguro ahí puesto. Has salido, mira, te voy a contarle una infidencia a la audiencia, porque ese tipo de cosas la gente las valora después. Por más que tiramos por tierra tu vida personal, sapo. Vos sabés que un día yo creo que hice un chiste en mis redes. Saqué una foto tuya y puse en mi Instagram al sapo, y vos estabas como en el estudio, estabas de abrigo. Estabas con tu clásico saco, modo cristino. Con mi cristino. Estabas con el cristino original. Bueno, y alguien de tu entorno, sapo, el sapo tiene entorno, tiene allegados, alguien del entorno del sapo me contesta, porque yo puse, no se sacó el abrigo haciendo radio. Me puso, no se lo saca a la hora de cocinar tampoco. Tampoco, es verdad. O sea, vos sos una persona que en tu casa perfectamente podés estar de gabardina prácticamente haciendo la comida en la cocina. Yo tengo dos estaciones, gabardina y remera. ¿Gabardina y remera? Solo eso, gabardina y remera. Y bermudo y pantalón. No, tiene que haber un intermedio, sapo. No podés vivir la vida gabardina o remera. Es que, bueno, si vos vivís, digamos, en un lugar poco calefaccionado en tu casa. Es cierto que el sapo pasa frío. No olvidemos ese concepto. El sapo pasa frío en su mansión. Bueno, ¿cómo andamos? @Alvin Green, bisagra de FM del Sol, emperador de la consola. ¿Cómo andás? @Uy, qué macana, querida, tirando pasos. ¿Cómo andás? @César Giacosa, su Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol de su canal de YouTube. ¿Cómo andan todos por ahí en esta tarde de mierda? Buenas tardes. Perdón por la palabra, sé que hay a veces niños escuchando ahí, pero 16-20. ¿Hay otro calificativo para definir a esta tarde que no sea esa que acabo de utilizar? Cecitar, poneme imágenes de esa robada de Telemundo de cómo está la calle, Hablemos la Rambla, etcétera. El día, la verdad que está climáticamente, sapo, estamos con alerta además por el viento, todo. Sí, ya vamos a actualizar porque está reunido el SINAE, por ejemplo, ante, digamos, ¿qué pasa? Grita nuestro Master estrella, que está como loco. Estuve por la Plaza Independencia. ¿Tuviste? No podías atravesarla. ¿Estamos en el momento de sacar la cuerda de nuevo? No. ¿Vuelve la piola con la que la gente cruzaba la Plaza Independencia? Casi. Me gusta que usemos la transmisión de YouTube como imágenes de cómo está la ciudad, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Vaya a la transmisión de YouTube, porque esto es hablado, pero también es visto. Yo ya conté alguna vez que, ¿viste esas imágenes random que usan los informativos a veces, no? Siempre. En 5 sentidos usan, ¿no? Me imagino. No, imágenes random no. En 5 sentidos no es un informativo, pero vos, por ejemplo, para presentar un informe sobre el estado climático usás, ¿no? El SINAE lanzó una alerta. Bueno, usás imágenes random. Imágenes random de un día que estuvo feo y saliste a filmar. Gente en la calle, no sé qué. Es lo que hacen, por ejemplo, muchas veces a los camarógrafos en las horas libres los mandan a hacer imágenes de archivo, ¿no? De plazas, de tormenta, y solamente ya conté esta historia y nunca la chequeé del todo, pero
Al parecer había en un canal que pasaba, antes Jorge, no sé si te acordás que pasaban la fecha del cobro de las jubilaciones y pensiones del BPS. Sí, claro. Sí. Perdón, ese es el tipo de noticias que realmente le importan a la gente, ¿no? ¿Cuándo? Cobramos la jubilación, ya está. Es la noticia del día. ¿Cuándo cobran los pasivos? Y la noticia venía acompañada de imágenes random de personas caminando por 18 de julio. Ah, sí. Sí. Y personas viejas. Personas viejas. Y había una persona que parece que no soportaba ver más a un familiar fallecido, que cada vez que aparecía la noticia de el cobro de las pasividades, aparecía esa persona caminando. Cuando ya no camina más. Hace tiempo que no camina más. Esa es la condena de las imágenes de archivo, ¿no? Tiene eso. Bueno, ¿vamos a hablar del estrecho de Hormuz? Todavía no, pero lo haremos. El estrecho de Hormuz, ya lo vamos a hablar. El influencer mató un poco a la imagen random del informativo. A ver. Mati Mederos, cazador de tormentas, estudiante de meteorología. Un influencer que en días como hoy se vuelve clave en las redes sociales. ¿Ese que entrevistamos nosotros, el cazador de Sí, tornados? vino un día acá. Publicó, lo tenés por ahí, César, un video. Hay lugares donde está nevando. Llámale nieve, llámale como quieras. Pero mirá el video. Esto es en Maldonado, sapo. Atenti. Describime esto, sapo. Sí, porque la verdad que a Mati vamos a regalarle un equipo de sonido para registrar tormentas. Está en la Sierra de Carapé, Mati Mederos, registrando agua-nieve. Él vende nieve. Para vos no es nieve esto. ¿Cuál es la diferencia entre agua-nieve y nieve? No lo sé. Yo creo que la nieve perdura más, digamos, una vez que toca la superficie. Versus la agua-nieve que enseguida se convierte en agüita. En agüita. Pero bueno, podemos decir que cayó agua-nieve en varios puntos del país. Escuchaba más temprano a Pablito Fabregat diciendo que en Cardona, por ejemplo, le mandaban mensajes de agua-nieve cayendo. Eso acompañado de temperaturas y sensaciones térmicas bajo cero que se van a agudizar. Si mal no recuerdo, emitió Inumet comunicado sobre la tarde de este día y también sobre la noche. Y va a haber una conferencia de prensa a propósito justamente de esta situación climática, vinculada también a los últimos episodios de personas que han fallecido producto o bien de las bajas temperaturas o situaciones conexas, ¿no? Es decir, las bajas temperaturas anexadas a problemas de salud crónicos de personas que viven en calle han tenido como consecuencia el fallecimiento de 2 personas, que capaz, Jorge, atacamos el tema. Y vamos a meternos arranque, ahí, ¿no? Porque es de lo que está hablando el sistema político y además, vos lo decías, ¿no? En presidencia en este momento hay una reunión por ese tema. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta, Sapo? Sí, ¿cómo no? Que en realidad no le hace al tema, pero hagámosla. ¿Tenemos el número? Porque yo he visto gente manejar en redes sociales, te digo gente, te podría decir políticos, ¿no? Algunos hablan de 4, 5, 6. ¿Cuántas personas en este momento, personas en situación de calle, han fallecido en este contexto? Bueno, ¿sabemos? En situación de calle, ese número? Claro, una cosa es saber discernir entre las personas que fallecieron por el frío y las personas que estaban en situación de calle y fallecieron por otro tipo de enfermedades o causas. Hasta el momento, desde que asumió este gobierno, serían 6 las personas que fallecieron. 6 que fueron consignadas por la prensa y que también el MIDES tomó contacto. Quizás haya más, y lo vuelvo a repetir, algunas causas todavía no están claras, si fue por frío, si fue por otros efectos. Pero un caso de un hombre que había ido al hospital de clínica, si no me equivoco. Sí, si querés te hago un repaso. Por eso, había tenido un tratamiento, salió, como decís vos, hay casos que hay que ver por qué fue exactamente el fallecimiento, pero lo importante es que son personas que están en situación de calle y fallecieron. Claro, exactamente, porque aparte se reparte parejo en todo el territorio nacional. Las últimas 2 noticias vinieron del norte, de Salto y de Artigas. En Salto, por ejemplo, la persona que falleció era un hombre que estaba en el centro de Salto, o sea, cerca incluso del río, estaba durmiendo en una carpa y la policía, después de un llamado al 911, fue hasta ahí, hasta el lugar, y lo encontraron muerto.
no está claro todavía los motivos de su fallecimiento. Por eso te digo, o sea, hacía mucho frío el fin de semana, fue por hipotermia, fue por temas conexos, todavía no está claro. Artigas, fin de semana, el domingo de vuelta, ¿no? Fallece una persona en un refugio del Mides, luego de haber sido atendido el sábado en la noche en el hospital de ese departamento, según informara Subrayado. Carlos Faúndez se llamaba, Carlos Faúndez es la persona que lidera la dirección del Mides y contó que esta persona iba de forma frecuente al refugio, pero de todas formas no hubo chance de salvarlo, porque tenía, al parecer, un estado de salud bastante complicado. Se había comunicado a la policía que estaba mal, que se lo llevaron al hospital y bueno, terminó falleciendo. En Rivera, el martes pasado, abajo de un puente, falleció una persona que dormía, estaba en situación de calle, tenía 64 años. Por ejemplo, esa persona falleció por consecuencia del frío o no. Bueno, la autopsia reveló que el hombre murió por una pancreatitis hemorrágica posiblemente provocada por consumo de alcohol. Es decir, el frío te afecta, pero si tenés otras patologías, seguramente sea mucho más peligroso atravesar este invierno que una persona más saludable. Entonces no puedo decir que murió por frío, pero sí por causa en parte de este fenómeno climático. Buceo. Tuviste también la semana pasada un hombre de 56 años que estaba en situación de calle. Fue encontrado muerto en la mañana en una plaza ahí del barrio y estaba tendido sobre la vía pública sin signos vitales y tampoco tenemos claro si falleció por el frío o por algún otro tema. Por lo pronto se sabe que era asmático y había sido internado por su familia en clínicas de donde decidió retirarse sin el alta médica. Es decir, una persona que estaba hospitalizado, que se va sin el alta y que muere en la calle. Otro caso que tuvimos también fue el pasado 31 de mayo, que es el primero que generó la atención pública cuando una persona de 48 años murió en la Terminal Goes, acá en Montevideo. Tenía 48 años, dormía en la plaza ahí de la Terminal Goes y todavía no se sabía bien cuál había sido la causa del fallecimiento, pero por lo pronto fue causas naturales, lo que puede significar que murió por el frío porque no había ningún signo de violencia. Es decir, estos son los casos que están alertando a las autoridades en este momento de que hay que tomar alguna medida un poco más drástica. Ya tuviste el anuncio, por ejemplo, de este plan para que las personas que esperan para que se les asigne un refugio en la noche tengan un lugar cerrado, ¿no? Y no esperen la intemperie, y que eventualmente las personas a las que se les asigne un lugar y es al otro lado de la ciudad, que es lo que muchas veces pasa, entonces prefieren quedarse durmiendo en la calle y no atravesar toda la ciudad. Estoy hablando para Montevideo. Bueno, se les dé algún tipo de traslado. Todo esto no logró evitar que estas personas fallecieran, que estas personas no fueran trasladadas a un lugar para mantenerlos seguros debido a sus enfermedades crónicas, Jorge. Y lo que está sucediendo ahora es que a nivel político la oposición está llamando a comisión a las autoridades del Mides para que expliquen qué medidas están tomando para evitar más muertes, ¿no? Mientras se acumulan los fallecidos. Hay un cruce de, como decís vos, por un lado tenés a la oposición que llamó al ministro de Desarrollo Social, a Gonzalo Sibila, al Parlamento para que dé explicaciones, pero después tenés cruces que son más mediáticos. Por ejemplo, veamos ahora al oficialismo y a la oposición en declaraciones después de este último fallecimiento. Por ejemplo, Daniel Gerard, que es el director de Protección Social del Mides. Gerard lo que dijo fue que entendían que no es un problema de cupos O sea, no es un problema de que no haya cupos para la gente que está en situación de calle, que la gente que ha fallecido falleció porque no podía ir a un refugio porque no había lugar. No, de hecho, lo que dicen es que desde el 25 de abril han podido ingresar al sistema a todas las personas que solicitan un cupo. Exacto, entonces entienden que el problema va por otro lado. Escuchemos lo que decía. Esto es, para la gente que está en la transmisión de YouTube, esto es de Canal 5.
y problema de cupos no es el principal elemento, ¿no? Y la sociedad tiene que discutir cómo prevenir esto, y el Estado tiene también que revisarse, porque la mitad de las personas que terminan en situación de calle vienen de la privación de libertad, o sea, que vienen de una de las formas de la tutela del Estado. ¿Cómo egresan de eso? Bueno, también cómo ingresan, pero sobre todo cómo egresan de eso para que la mitad de las personas que están en calle vengan de ahí. Otras formas de tutela, la gurizada que sale de INAU, los que salen de INISA, muchos también terminan siendo parte de esta población. Entonces, hay mucho para discutir como Estado y como sociedad de manera preventiva, y mientras hacemos todos los esfuerzos para cubrir las urgencias, también tenemos que darnos un tiempo de calidad, de debate participativo para planificar al mediano plazo. No, el Ministerio no puede pasarse todos estos años aumentando cupos y aumentando formas de captación. Lo vamos a hacer porque es lo que hoy salva vidas, y también tenemos que hacer algo a mediano plazo. La percepción es, la situación es cada vez más grave, hay cada vez más gente, por eso también nuestro plan invierno es también más robusto, pero el cuantificarlo va a ser todo un desafío. Y el otro dato que compone este paisaje es que el año pasado 11.000 personas pasaron al menos una noche por alguno de nuestros centros. Ahí estaba hablando Daniel Gerard, el director de Protección Social del MIDES. En la otra vereda podés encontrar a Martín Lema, dirigente nacionalista, fue el ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de la coalición republicana. Y él lo que entiende, igual que muchos de sus correligionarios, es que el problema es que habría que aplicar más la ley de faltas y la ley de internación compulsiva. Esto es lo que decía Martín Lema también en una rueda de prensa donde estuvo la cámara de Canal 5. No tienen la determinación y la voluntad de la aplicación de herramientas como la ley de internación compulsiva, que es algo que promovimos el periodo pasado y se terminó llevando adelante sobre el final del periodo pasado, y es una herramienta que permite salvar vidas, porque permite actuar cuando hay problemas de salud mental o problemas de adicciones que pueden generar un riesgo para sí o para terceros. Por tanto, situaciones de emergencia vinculados a problemas de consumo, problemas de salud mental y demás, entre tres instituciones que son el MIDES, ACE y el Ministerio del Interior pueden aplicar. Por otro lado, incluso el propio ministro, hay material de archivo que se ha manifestado contrario a tomar medidas con gente en situación de calle contra su voluntad. Porque también está la ley de faltas, que hay que aplicarla, porque hasta por generosidad, por quienes atraviesan esa situación, hay que aplicar herramientas represivas. Porque lo otro es tomarlo como un derecho. Y la verdad que no podemos volver a la manija de que vivir en la calle es un derecho, porque eso es desentenderse de las situaciones. Yo creo, en definitiva, que no hay voluntad de aplicar a fondo la ley de faltas y la hospitalización involuntaria. Lema, por ejemplo, ponía en sus redes sociales, se los leo tal cual, dice: se puede intervenir contra la voluntad de las personas en situación de calle de dos formas. Una, si su médico lo determina, aplicando la ley de internación compulsiva, o dos, aplicando la ley de faltas a través de la policía. Ante el frío polar hay que aplicar todas las herramientas disponibles, aún contra la voluntad, para preservar la salud. Lo que pasa es que la ley de internación compulsiva, como decía Lema ahora, ¿no? y lo explicaba en sus redes sociales, el gran problema ahí es que el médico entienda que es una persona que tiene que estar internada. Entonces, si no tiene problemas de adicciones, no tiene un problema de salud inmediato, pues te podés encontrar con que el médico te dice, bueno, no, internarlo compulsivamente no. Ahí en todo caso tendrás que aplicar la ley de faltas, entendiendo que no, es una persona que no puede dormir en el espacio público, y ahí la policía estoy dando la mejor interpretación posible de lo que se podría hacer, ¿no? Y ahí la persona con la ley de faltas iría a dormir una seccional esa noche y al otro día lo largarían de mañana. Sería más o menos ese el concepto. A ver, con la idea de que por lo menos en la noche no esté en el frío y no se muera ahí. Problematicemos un poquito este tema, Jorge, si te parece. Y bueno, porque parece muy sencillo, pero es todo lo contrario. Porque, a ver, hay una cosa que uno escucha, por ejemplo, desde las autoridades actuales del MIDES, es que hay cierta continuidad con respecto a los avances que se hicieron en la administración anterior, y a su vez la administración anterior
no desandó lo que se había hecho en los otros gobiernos del Frente Amplio. Es decir, hay continuidades y básicamente lo que se busca siempre es ampliar los cupos, diversificar la oferta de refugios para que le calcen a personas con diferentes perfiles. Es decir, hay una política de Estado consensuada en que hay que, por todos los medios, lograr que las personas no pasen tiempo en la calle, no vivan en la calle. Centros 24 horas, centros nocturnos, darles eventualmente algunas experiencias de casas para que ellos las manejen con una tutela en un arranque. Todo en el abanico de las cosas voluntarias. Claro, exactamente. Y sobre las herramientas para internar a las personas, por ejemplo, veías al ministro Civil diciendo que en lo que va de esta gestión llevan 150 intervenciones de equipo de salud para ver si requiere internación involuntaria. Es decir, este gobierno también está llevando adelante los mecanismos de internación involuntaria. Y no es que no lo usan. No es que no lo usen. Lo que seguramente, por un lado, hay que ver después si eventualmente es más laxo o no este gobierno con respecto al anterior. Lo mismo con la ley de faltas, pero al parecer no, al parecer se está usando la herramienta. Pero hay un tema que a veces, como decías vos, vos no podés tenerlo preso a la persona. Si la persona es internada y no presenta, digamos, un problema grave para sí mismo y ya no es un problema grave para terceros, porque, digamos, está bien, simplemente estaba atravesando un brote o estaba mal por un tema sanitario, va a salir esa persona, no la podés tener retenida. Entonces, no es tan fácil, me parece. Obviamente el EMA sabe mejor que nadie. Y con la ley de faltas pasa algo similar en el sentido de que, en el mejor de los casos, sería una solución para esa noche. Después esa persona va a volver y esa persona capaz que no la atajás la próxima vez. ¿Entendés? Sí. O sea, hoy lo detectaste y por la ley de faltas, ponele que lo dejaste dormir en una comisaría esa noche. Al otro día, capaz, esa persona se va y capaz que no lo detectás más. No. Se va y no lo encontrás. Y lo otro es que estos 6 casos que tenemos hasta ahora, ¿no? Ahora esta administración del MIDES anunció que van a tener cuadrillas que son 50 pares, o sea, 100 personas para Montevideo, de salir a identificar esas personas que están en calle y que se resisten a ir a refugios y encontrarles las diferentes formas de que vayan. Eso obviamente lo tenés que replicar al resto del país porque tuviste una muerte en Artigas. La muerte en Artigas, de hecho, se dio dentro de un refugio. Tuviste esta muerte en Rivera, abajo de un puente. Tuviste la muerte en Salto, en pleno centro de Salto. Una persona que vivía en una carpa y falleció ahí en la carpa. Es decir, claramente todavía faltan iniciativas que permitan que las personas, por el motivo que sea, no duerman en la calle. Pero ves la experiencia mundial y es muy difícil. Es muy difícil que la gente acepte las reglas que se le quieren imponer cuando entiende que puede estar mejor viviendo, por ejemplo, en una carpa. Entonces, las facturas políticas en este momento, es verdad, tenés que estar todo el tiempo respirándole en la nuca a la autoridad de turno para que haga lo máximo posible para evitar este tipo de muertes, pero tampoco podés cargarle muertos porque sí, ¿no? O hacer política por un fallecido que capaz se podría haber identificado de antemano ese caso e intervenido, pero capaz que no, capaz que se le puede escapar a cualquier gobierno. Obviamente lo que sí importa es que las autoridades se muestren preocupadas, que hagan, digamos, ajusten las clavijas si es que hay que ajustar en algún sentido y que rindan cuentas también a la oposición. Está perfecto. Hay un tema de comunicación ahí también, ¿no? O sea, yo entiendo lo que decís y lo comparto, lo de la coalición. Y la postura que hay que tener es cuando uno está en oposición, vinculado a estos temas, tirarle un muerto por como una persona en situación de calle, un gobierno, no. También es cierto que el Frente Amplio que tiene que cambiar el chip, ¿no? Salir como jerarca a decir que qué mal que es el sistema que tenemos, qué horrible la gente que sale de las cárceles y termina en la calle, no corre más. Eso decilo cuando estás haciendo oposición y te parece que el sistema está mal. Cuando sos gobierno no tenés que salir a decir, bueno, no, qué horrible el sistema que tengo. Salí y comunicá cómo lo vas a cambiar. Entonces, si vos, ante una muerte de una persona en situación de calle, tu primer impulso es salir a hablar de qué horrible que es el sistema, la sociedad, cómo abandonamos a la gente que sale... No, salí y decí, hoy el sistema que tenemos es que sale la gente de la cárcel y termina en la calle. ¿Cómo lo voy a cambiar? Así, y explícalo.
Si no vas a hacer eso, el diagnóstico ya está hecho. Ya se hizo el diagnóstico por 5 años que estuviste en la oposición, lo hicieron el diagnóstico académicos, lo hizo el diagnóstico del propio gobierno que se fue. O sea, más diagnóstico no corre más. Entonces yo entiendo que ese discurso también alimenta a que te salgan a criticar más fuerte. Sí. Si vos cuando no salís a comunicar lo que estás haciendo y salís a diagnosticar el problema, es razonable que el que tenés enfrente en la oposición te respire más en la nuca. Porque si vos no fuiste claro y salís con diagnóstico, te van a salir con mucha más fuerza. Sí, vos podés perfectamente podarle los discursos de los jerarcas del MIDES, toda la parte sobre diagnósticos, sobre los males de sociales. la sociedad, ya está. Pero lo cierto es que también si escuchás a las autoridades actuales, como escuchabas a las autoridades anteriores, digamos, en el cerno está la preocupación real por hacer lo máximo para evitar que las personas, por un lado, tengan un lugar donde pernoctar, encontrar diversas modalidades de refugio para las diversas realidades que existen. O sea, vos ahora tenés un problema de chinches en algunos refugios, por la madera. Entonces dicen, bueno, hay que cambiar la cama de madera por camas de otro material. Bueno, ahí tenés un hecho puntual que repela a muchas personas a ir a dormir en un refugio. Porque acordarse que los refugios no solamente vive gente que vive en la calle o que no tiene trabajo, sino que gente que tiene trabajo pero no tiene para pagarse un alquiler y puntualmente una noche o dos necesita un lugar donde achicar para ir a trabajar y eventualmente ir a dormir. Y después del primer mes, poder cobrar un sueldo, poder retomar, digamos, su calidad de alquilador. Sí, y al lado hay una persona que salió de la cárcel, y al lado de esos hay una persona con problemas de salud mental. Exacto, no es como la persona en situación de calle es como una cosa homogénea. No, es hiper heterogénea esa población. Y entiendo que es hiper difícil también atender a las demandas de la sociedad en todas sus dimensiones, ¿no? Porque hay gente que se queja porque tiene un refugio al lado y se le llena de gente en la previa, hay gente que le parte el alma ver a una persona durmiendo en la calle y se indigna y llama y no encuentra respuestas. En fin, todo el mundo se sensibiliza de alguna forma u otra con este tema. Nada, está bien que la oposición haga un contralor de la situación. Y siempre hay que controlar desde acá de que no se vaya de largo y pase el juego político puro y duro, ¿no? Que es lo que nadie quiere, nadie le interesa y es lo que no aporta, seguro. Y con el oficialismo pasa lo mismo. Sapo, hay mucho material hoy en Fácil Desviarse. Maca pide pista. Tengo novedades porque acaba de está haciendo en este momento la conferencia de prensa en Presidencia por el tema que fue convocada del SINAE y las más altas autoridades. Y el presidente del SINAE acaba de anunciar que decretaron una alerta roja a nivel nacional por el tema de las personas en situación de calle, pero hay como una alerta roja que se va a reevaluar diariamente según las condiciones climáticas, que esto lo que permite es que los equipos de todo el país hagan una evacuación obligatoria de las personas y los animales que estén en situaciones de vulnerabilidad, o sea, involucra a todas las personas en situación de calle, obviamente. Sería otro mecanismo legal, que ya no es la internación compulsiva ni la ley de faltas. Claro. Ahora es como es una emergencia meteorológica, te tenés que resguardar sí o sí. Claro, no tiene que estar esa exigencia que estaba con la ley de internación compulsiva, que era que un equipo médico determine que era por condiciones de salud. Ahora es a todas las personas que estén en la calle. Va a haber 3 centros de evacuados en diferentes partes de Montevideo, independientemente de los refugios. O sea, van a crear 3 centros. Uno es en el gimnasio de la Escuela Nacional de Policías, otro es en un gimnasio de la Plaza de Deportes número 2 y otro es en el norte en un servicio de transporte militar. Va a haber otros lugares en Montevideo también y van a haber acciones en el interior. Lo que aclararon es que esto no restringe la movilidad ni determina que tengan que cerrar las escuelas o que no tenga que haber ningún tipo de... O sea, no tiene que haber un cese de actividades por esta alerta roja, que tiene que ver más que nada para evitar más muertes, ¿no?, de personas en situación de calle. Y obviamente en el interior lo que dicen es que el gobierno insta a que se convoque a los ECOED para que vean qué medidas tomar en cada departamento. O sea que en este momento, a partir de ahora, las personas que estén en situación de calle y no quieran ir a un refugio, puede ir una jerarquía, no tengo muy claro quién será, la policía, me imagino. La policía. En compañía de alguien. Decirle que tiene que lo va a intimar a que se tiene que ir y se lo pueden llevar por la fuerza. Les llevar a uno de estos centros evacuados. Estos centros evacuados. Que se crearon como si fuera es una emergencia climática. Perfecto. Por estos días hasta que, termine esta situación que se va a ir monitoreando como cada día.
Me hace acordar la época de pandemia, que se acuerdan Sí. que habilitaron me acuerdo Sí. Palacio Peñarol, por ejemplo, y otros lugares. O las lluvias, capaz O no las tanto lluvias. acá, pero en San Sí, José sí, hemos y visto en Santa exactamente. Lucía Y lo que hay mismo centros evacuados. con los evacuados. Y lo importante también es saber si en todos los departamentos, pues también es muy difícil identificarlo, ¿no? O sea, esta persona estaba bajo un puente en Rivera, ¿hasta qué punto se lo podía identificar? La otra persona que murió en Salto seguro se lo podía identificar porque está en la mitad de la ciudad de Salto. Sí, Pero bueno, si entiendo tienen... que con esta medida de alerta roja van a salir los equipos del MIDE, de policía, a circular por las calles y buscar a esas personas. Claro. Cuadrillas destinadas efectivamente a eso. Bueno, eso es digamos, ahí tenés una medida concreta, contundente, que hay que ver si tiene el efecto deseado o no. Sí. Tenemos que hacer una pausa, hay mucha cosa. Tenemos para hablar de Irán. Hay una encuesta nueva que salió sobre el tema de la eutanasia. Hoy viene Guido Marini Ríos a hablar de cómo Cabildo Abierto acompañó la rendición de cuentas del Frente Amplio. Después viene Lucía Soria más adelante, pero todo eso antecedido por la canción del sapo. El arranque del sapito, ¿por dónde viene hoy? Mira, iba a poner hoy la canción que le da nombre a este programa, porque habla justamente de la tormenta que viene de Buenos Aires, pero no, es que no. Iba a poner Llueve también de la banda que compuso la canción que le da nombre a este programa, que es Los Terapeutas. Es una gran canción, Llueve, pero dije no. Que nunca se pierda que la radio, cuando hay días de lluvia, te pasa música vinculada al clima. Iba a leer este mensaje que dice, lean los mensajes alcahuetes del gobierno, Bueno, pero bien. no. Entonces... ¿Cómo te gusta que te toreen? A la vuelta obvio. capaz leemos algún mensaje. Y entonces vamos a escuchar, sí, a la banda que compuso el tema que le da nombre a este programa, pero no ninguna de las canciones que compuso vinculadas a fenómenos climáticos, sino una vinculada a un insecto bastante asqueroso, o por lo menos así me lo imagino yo, que es Scolopendra. Mucho material para hoy, Sapo. Arranquemos, si te parece, Diego, con Encuestas del Plata. Tu gurú, el gurú del sapo, Bruno One. O sea que Bruno aguanta un paréntesis y ya te dejo libremente hablar, Jorge. Bruno el One. Ha sacado una serie de posteos sobre la falla eléctrica de España. Ojo. Es una nota aparte, porque obviamente... Bruno One te explica la falla eléctrica de España, me vuelvo loco. Te la explica y tiene gráficas, tiene data fuerte, hardcore, que sé que le apasiona ese mundo. Él vive en ese mundo. El mundo de las encuestas es un mundo, digamos, un poco más paralelo. Algún día lo podemos invitar para hablar sobre qué sucedió en España, que masivamente millones de españoles se quedaron sin luz, y si eso se puede replicar en otra parte del mundo. Chas, apagón. Encuestas del Plata, el gurú del sapo Bruno One, el hombre que cubrió las elecciones departamentales como nadie, sacó una encuesta nueva ahora, con la misma metodología con la que trabaja. Recordada nota de Fácil Desviarse a Bruno One, la pueden buscar en delsol.uy. ¿Cómo lo bautizamos? No me acuerdo. Pero era algo así como el gurú de las encuestas. Sí. Básicamente, Bruno One encuestó abarcando todo el país, en distintos rangos etarios, a través de redes sociales. ¿Y sobre qué tema? Sobre el tema del proyecto de ley sobre la eutanasia, Sapo. El mago enmascarado de las encuestas. El mago enmascarado de las encuestas, que te cuenta cuál es la metodología atrás. Por la metodología que él maneja, que aprovecha mucha información de las redes sociales, de Google, de Meta. Y en este caso se metió con el tema de la eutanasia. Y muy interesante la encuesta. Vayan si quieren también a las redes sociales del propio Bruno One, que la publicó hace un ratito, pero tenemos toda la data en exclusiva para Fácil Desviarse. Para empezar, pregunta básica, ¿no? Te la leo tal cual. Se está discutiendo un proyecto de ley de eutanasia en el Parlamento. ¿Qué posición tiene sobre este tema? Muy básico, ¿no? A favor, en contra, no tiene opinión, no sabe qué es la eutanasia. Bueno, 74% de los encuestados a favor de la eutanasia, 10% en contra, 14% no tiene opinión y 2% no sabe lo que es la eutanasia. Esa es la primera pregunta, un guarismo llamativo e interesante, Sapo. 74% a favor, 10% en contra. Mucha gente va a aprovechar esto y va a decir, bueno, está, hay una amplia mayoría a favor. Claro, coincide con aquella encuesta del Sindicato Médico en su momento, ¿no? Que también mostraba una amplia mayoría de los uruguayos que están a favor de. Segunda pregunta, ¿qué sabes sobre este tema? Bueno, la gente contestó. 50% respondió, sé que se ha propuesto una ley, pero no conozco los detalles de su contenido.
me da esperanzas que hay 50% de personas. ¿Sabe que hay una ley? Sí, ya está. Yo pensaría que sería mucho menos. 37% contestó, sé que se ha propuesto una ley y conozco las líneas generales de su contenido. Pila entonces de personas saben que hay una ley en la vuelta. Bueno, sé que hay una ley de eutanasia y sé que propone la eutanasia, ¿no? Conozco las líneas generales. Y un 13% no sabía que se hubiera presentado una ley. Vos pensaste que iba a ser más alto. Yo pensé que iba a ser un 70% que no sabía que hay una ley. Es un tema picante que ha tenido una cobertura amplia. También me parece que ayudó mucho, ¿sabes qué, Sapo? Mucho debate. Que acordate que el formato de debate es muy entrador. Entonces por ahí la gente capaz que le aburre un informe largo, extenso. Con todos los debates que se ha hecho sobre la eutanasia, se informó. Bien. Esta otra pregunta que hay más adelante es interesante también. Te la leo tal cual. Dice: en el caso de que a usted le toque padecer enfermedades avanzadas o terminales y sin cura por la medicina, que causan dolor o sufrimiento insoportable y deterioro progresivo de la calidad de vida, ¿quién debería decidir qué hacer? Es una pregunta interesante para hacerle a la gente. 75% contestó usted mismo. O sea que vos mismo tenés que tomar la decisión. 17% contestó sus familiares cercanos. 4% contestó los médicos. 1% contestó los representantes de su religión. Y la opción el gobierno tiene 0% de apoyos, mientras que 4% no opinó. O sea, una amplia mayoría contesta que ante esa situación el que tiene que elegir es uno mismo. 17% contestó la familia, el entorno. 4% de los médicos, 1% de los representantes de su religión y 0% del gobierno. Me encanta que es muy interesante. Sí, que digamos, el dirigismo estatal no haya calado hondo. En este caso no caminó. Sería muy bizarro que el gobierno determine en qué momento vos tenés que morir. Bueno, ya te digo, es un 0% que habla muy alto. Algunas de las conclusiones que saca esta encuesta, por ejemplo, un alto porcentaje de la población, 87%, sabe del estado parlamentario de la iniciativa, más allá de que no conoce los detalles específicos del proyecto, 50%, o incluso su existencia, 13%. Los segmentos a considerar: el apoyo es amplio, pero es menos pronunciado en personas mayores de 66 años, con menor nivel educativo e ingresos bajos, y significativamente menor entre religiosos practicantes, especialmente los protestantes. Mira toda la data que te saca Bruno Won, nuestro gurú. Implicancia para el debate. Esto lo pone Encuestas del Plata, nuestro gurú Bruno Won. El fuerte apoyo general y deseo de autonomía sugieren un ambiente receptivo para una ley. El amplio conocimiento de la discusión en curso ofrece la oportunidad de una comunicación más profunda sobre contenidos y salvaguardas del proyecto, focalizado en los que dicen no estar familiarizados con sus detalles. O sea, Bruno Won dice, bueno, si a alguien le interesa sacar esta ley, tiene que enfocarse más en la gente que está menos informada. Todo esto para comentarte un poco, Sapo, la data de esta encuesta que saca Encuesta del Plata sobre la eutanasia. Interesante. Está en este momento en Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto reavivado por el Frente Amplio, un proyecto que amplió sustancialmente el proyecto original presentado por Ope Pasquén en el año 2020, donde básicamente le daba las garantías al médico actuante para que no se criminalizara su proceder, es decir, que cuando le diera muerte al paciente no fuera penado. Bueno, ahora ya se consagra un derecho humano la eutanasia. Están buscando consensos amplios dentro de la Cámara de Diputados, es decir, la bancada del Frente Amplio, con algunos diputados colorados y también blancos, con la idea, incluso están abiertos a incorporar algunas propuestas que le dan más garantías eventualmente a la ciudadanía para que digamos, la eutanasia legal en Uruguay sea transparente. Con esos consensos, la idea es llevarlo al plenario, que se vote, y la idea del gobierno es antes de fin de año que el Senado vote el proyecto de eutanasia tal como vino de diputados y que quede consagrada la eutanasia en nuestra legislación. Después de 5 años de discusión, hay que recordar que se aprobó, tuvo media sanción en la administración pasada en diputados, pero en la comisión del Senado se cajoneó
se fueron poniendo otros proyectos por delante para el tratamiento. En lo que se entendía era una forma de no tener que pronunciarse, algunos senadores en particular no tener que pronunciarse y que eventualmente tuviera un costo político. Bueno, al parecer hay consensos transversales entre los partidos políticos para que salga este año. Te cambio de frente rápido. Mañana vamos a abordarlo con más profundidad, pero titulares. Máxima tensión en Oriente Medio. Irán afirma que atacó con misiles bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak. César, tenés por ahí este video, estuvo circulando en redes para la gente que está en la transmisión de YouTube, que sería, Sapo, observalo, un video de Qatar siendo atacada por los misiles iraníes. Miralo, ahí lo tenés a vivo. Sí, ahí tenemos. La gente que no está viendo la transmisión, básicamente son misiles, muchos de ellos interceptados en el aire. Lo que dicen desde el gobierno norteamericano es que no tuvo ningún tipo de impacto, valga la redundancia, los misiles que pretendían impactar en esta base en Qatar. La televisión iraní, con bombos y platillos, celebró la retaliación tras el ataque de Estados Unidos a 3 puntos neurálgicos del programa nuclear iraní. Bueno, Irán dijo, no, vamos a atacar. ¿Cómo te agarró esa noticia, Sapo? Pues fue un tuit anunciado de Donald Trump. En realidad fue una verdad anunciada por Donald Trump porque fue un posteo en su red Truth Social. Hemos completado nuestro muy exitoso ataque en 3 sitios nucleares en Irán, incluyendo Fordow, Natanz y Esfahan. Todos los aviones ahora están fuera del espacio aéreo iraní. Una carga de bombas, en mayúscula, fue arrojada sobre estos sitios. Todos los aviones están seguros de nuevo en nuestro hogar. Gracias a todos los guerreros americanos. Esta no es... ninguna otra fuerza militar del mundo podría haber hecho esto. Ahora es el tiempo de la paz. Mayúscula. Ese es espectacular. La cronología de los hechos nos muestra que, primero que nada, que obviamente Israel y Estados Unidos estaban, digamos, en una acción conjunta. Israel disminuyendo la capacidad de reacción de Irán ante lo que iba a ser este ataque de Estados Unidos. Trump dijo, en 2 semanas vamos a definir si intervenimos en Irán. Al día siguiente, la información fue que los B-2, que después terminaron atacando a Irán, partían rumbo a la base de Guam, que está en el medio del Pacífico, que es, digamos, es parte del territorio norteamericano, pero a la vez que algunos B-2 iban para Guam, o sea, hacia el oeste, otra serie de B-2 salieron rumbo al este, rumbo a Irán, para efectivizar esta operación. También tuvo un submarino que lanzó varios Tomahawk, que le dieron a otros objetivos clave del gobierno iraní, y así se consumó esta operación, Jorge, que le pusieron Hammer, no es Hammer of the Gods, pero tiene martillo en su... Todos los nombres, tanto los estadounidenses como los iraníes, como los israelíes, todos tienen nombres fenomenales, ¿no? Toda la gente que le encanta tirar misilazos y arriesgar la vida de otras personas es muy creativa a la hora de pensar qué nombre ponerle. Midnight Hammer. Midnight Hammer, el martillo de la medianoche. Sí. Todos los nombres sí son fenomenales. Pero ahora tenés la información, porque decir, bueno... Varios datos. Dato número 1. Hay mucho facto acá, Sapo, es muy difícil resumirlo. Pero, por ejemplo, el New York Times, en base a fuentes que están al tanto de inteligencia israelí, interpretá eso como vos quieras, afirman que en realidad, cuando las autoridades iraníes empezaron a ver que Donald Trump tuiteaba sin parar de su posible involucramiento en un eventual ataque, decidieron mover el uranio enriquecido fuera de esas bases que fueron atacadas. Claro. Es decir, las bases fueron atacadas, pero el uranio enriquecido, que es el material radioactivo con el que eventualmente puede llegar a ser un arma nuclear, en realidad no fue destruido. Sí, y mostraron una serie de imágenes satelitales con varios camiones desplazándose de una de estas plantas rumbo a un destino que es cierto. Alguien tendrá monitoreado hacia dónde llevaron todo, porque me imagino que estarán vigilándolos día y noche. Lo otro es el encuadre de estas acciones. Estados Unidos no puede iniciar una acción hostil contra otra nación sin tener una aprobación del Congreso previo. Sería algo así como
no podés atacar a otro país si el Parlamento no te da el ok. Obviamente el Parlamento no le dio el ok de nada a Donald Trump para hacer esto. Él entiende que no está declarando de la guerra a otro país, ni está actuando contra una nación enemiga, sino que lo que hizo fue hacer un ataque sobre 3 objetivos militares y que no necesitaba la aprobación del Congreso. Hay muchos congresistas demócratas que entienden que eso no es llevable, que parece muy difícil ir en el camino de un impeachment, pero hay algunos que entienden que hay que ir por ese lado. También está todo un tema de si podés atacar o no un sitio nuclear. Las reglas convencionales de la guerra te indicarían que no. ¿Por qué? Bueno, porque un ataque de estos puede llevar a que haya un derrame nuclear y podés afectar a una región durante siglos por la radiación. Sin embargo, bueno, tanto Israel como Estados Unidos hacen ataques unilaterales a donde les parece y no pasa nada. Hubo alguna condena de distintos actores, tanto de la ONU, como por ejemplo algunos presidentes. En nuestro caso, Uruguay expresó su preocupación, le preocupa todo esto, está bravo. Sí, pero no mucho más que eso. El sur global. El sur global se pronunció fuerte. Boric se pronunció fuerte. Lula se pronunció fuerte. Orsi no ha emitido una palabra sobre esto, pero bueno, está. Es lo esperable. Hay un dato ahí, estaba viendo justamente que el precio del petróleo se desplomó a diferencia de lo que muchos especulaban, ¿no? Bueno. De que iba a dispararse. El precio del petróleo cayó un 7% el lunes. El West Texas cayó a $68. ¿Por qué? Porque las acciones de Irán en las bases de Qatar no tuvieron ningún tipo de efecto. Es decir, la retaliación de Irán fueron unos misiles que no causaron ningún tipo de daño. Hay algunas agencias como AP que lo que están informando es que tiraron la misma cantidad de misiles supuestamente que recibieron. Claro. Lo cual uno interpretaría como una voluntad de desescalar. Es decir, vos me atacaste con 20 misiles, yo contesto con 20 misiles. Parecería ser, si lees entre líneas, hasta acá llegamos. Que ha sido la respuesta simbólica que ha tenido Irán en otras oportunidades. Y cortita, el estrecho de Hormuz, el famoso estrecho de Hormuz. Esa es la verdadera bomba nuclear que tiene Irán. Omán, a ver, tenés el Golfo Pérsico arriba, ahí tenés varios países petroleros que sacan su petróleo a través de ese estrecho que pasa al Golfo de Omán y de ahí ya al océano. 20% del petróleo que consume el mundo pasa por ahí. Bueno, y supuestamente el Parlamento de Irán votó cerrar el estrecho de Hormuz, cosa que no sucedió hasta el momento, por lo cual los buques petroleros están pasando millones de litros diariamente sin problemas. Si Irán decide unilateralmente cerrar este estrecho, su contraparte es Omán, bueno, ahí sería un problema. Pero ya tenés a los Emiratos Árabes y Arabia Saudita que tienen salidas alternativas a través del Mar Rojo, es decir, a través de oleoductos y de ahí al Mar Rojo. Se encarecería un poquito más el petróleo, pero no es que va a haber un desabastecimiento total de petróleo a nivel global porque hay alternativas. China ya pidió que no pase esto. Estados Unidos se pronunció. Donald J. Trump, el presidente del Mundo Libre, hizo también un posteo en sus redes sociales. Como es todo en mayúscula, lo voy a hacer así medio gritando, ¿no? Todos mantengan el precio del petróleo abajo, los estoy vigilando y están ahora jugando en la mano que les da el enemigo. No lo hagan. Y la última, el canciller de Israel, en su cuenta de Twitter, después de anunciar que bombardearon objetivos simbólicos de Irán, como por ejemplo el reloj que tiene la cuenta regresiva para la destrucción de Israel, que acaba de ser atacado en Irán, tuiteó la noticia y puso "Viva la libertad, carajo", citando a Milei, en español, el canciller de Israel. Para el chauvinismo argentino es, digamos, un boost de ego. Hacemos una pausa y se viene Guido Manini Ríos en Fácil Desviarse. Cabildo Abierto celebró a fines de mayo el Congreso Nacional Extraordinario, donde su líder Guido Manini Ríos dijo que esa instancia marcaba el inicio de una nueva etapa como uno de los partidos con representación parlamentaria fuera del gobierno. Incluso desde noviembre del año pasado, luego de las elecciones presidenciales, Manini aseguró que no tenía sentido una coalición que actúe para oponerse al nuevo gobierno y que el partido apoyaría las soluciones que se planteen desde el Frente Amplio para temas como deudores, droga o la seguridad. Una de las primeras acciones que tomó Cabildo Abierto en ese sentido fue en la votación de la rendición de cuentas la semana pasada en la Cámara de Diputados, donde el partido que lidera Manini dio los votos que el gobierno precisaba para aprobar esta propuesta
Una propuesta que en realidad, digamos, siempre es, digamos, casi que un trámite parlamentario, pero trajo algunos intercambios en la previa. Y esto sorprendió de alguna forma a representantes de la coalición, puntualmente a varios dirigentes colorados. Bueno, vamos a hablar sobre esta nueva etapa de Cabildo Abierto, sobre este episodio en particular y también sobre algunos otros temas que se vienen más hacia adelante con el propio Guido Manini Ríos. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia, la verdad que es un gusto estar acá nuevamente. Manini, antes de meternos en la política doméstica, y lo tomo en su doble rol de político, con una mirada, digamos, global, y también como militar, ¿qué opinión tiene sobre esta escalada del conflicto en Medio Oriente con la intervención ahora de Estados Unidos bombardeando algunos sitios clave del programa nuclear de Irán? Toda guerra es lamentable. A veces uno pierde de vista que cada muerto, y por día mueren centenares o miles a veces, cada muerto es una tragedia, es una familia destrozada, realmente es un dolor tremendo, sea ruso, sea ucraniano, sea judío, sea palestino, sea iraní. Es realmente lamentable, y todo lo que se haga para parar una guerra es poco. Eso, pero lo digo de corazón porque lo siento, me parece que es realmente doloroso lo que está pasando. Y bueno, creo que se van implementando acciones. A veces uno tiene que ceñirse a la información que hay, sea cierta o no sea cierta. Hay un dicho viejo como el agujero del mate, que en la guerra la primera víctima es la verdad. Acá es real, Irán tiene la bomba casi pronta, o es como las armas químicas de Saddam Hussein. ¿Qué realidad tenemos? ¿Se justifican determinadas medidas o no se justifican? Yo, honestamente, primero que nada, soy muy pesimista. Creo que se va a terminar en una conflagración mucho más grande, dado el perfil psicológico, si cabe el término, de los actores. No veo a ninguno echando para atrás, no veo a ninguno. Usted dice tanto Netanyahu como Trump como el propio Ayatollah, Irán. Exacto, ninguno de ellos en su perfil, digamos, de actuación está el retroceder, el dar un paso para atrás, el enfriar el partido. Creo que al contrario, son todos de subir la apuesta. Bueno, honestamente creo que estamos ante una gran tragedia de connotaciones mucho más amplias de lo que estamos viendo hoy. ¿Sos de los que cree que puede venir una tercera guerra mundial? Bueno, habría que definirla, pero claramente es una guerra en la cual se van a ir involucrando nuevos actores, y bueno, ya desde el momento que interviene Estados Unidos, desde el momento de que hay distintos escenarios hoy, y no descartamos que se abran otros, o puede pasar, lamentablemente, se puede hablar de una guerra mundial. La guerra, yo creo que hace rato que se viene desarrollando. Hubo una guerra fría que fue una guerra mundial en cierta forma, pero ahora hace rato que hay distintos intereses contrapuestos que, no dudan en llegar a bombardeos preventivos, no dudan en hacer actos de terrorismo realmente terribles como los del 7 de octubre, ni reacciones a veces masivas contra muchísima gente que realmente no tiene nada que ver en el tema, pero igual se la come igual. Yo creo que esto es una escalada que difícilmente se detenga así nomás. Yo creo que se va a detener, sí, pero después de que haya demasiados escombros en la región. Bien, bueno. Si hubiéramos tenido a Manini presidente en este momento, ¿qué posicionamiento hubiera buscado para el Uruguay? Pues si lo ves hoy al gobierno, y es un gobierno que por un lado critica las cosas que ha hecho Israel, pero no considera que es un genocidio. Es un gobierno que le preocupa la escalada bélica, pero tampoco te va a nombrar quiénes son los involucrados. Tiene un perfil bastante bajo. Mucha gente, por ejemplo, de este gobierno compara las declaraciones de Orsi con las de otros líderes de izquierda, como Boric, como Lula, y resultan ser mucho más bajas. No se pronuncia de la forma que se pronuncia Lula, por ejemplo. Si hubiéramos tenido a Manini presidente y a Cabildo en el gobierno, ¿cómo se hubiera posicionado? Bueno, para contestar eso tendría que tener las barajas a la vista que seguramente tiene Orsi y yo no tengo, ¿no? Yo simplemente diría las cosas por su nombre y exigiría que el concierto internacional le ponga fin a esta barbarie.
Las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que no está nombrando el gobierno? Claramente acá hay actores que tienen que bajarse del caballo de una vez por todas, con nombre y apellido, todos lo conocemos. Hay que decir las cosas como son y exigir que la comunidad internacional actúe. Hoy por hoy, una de las víctimas de todo esto es la propia Organización de las Naciones Unidas, que está quedando pintada en un tema de esta magnitud. ¿Pero quién es el que se tiene que bajar del caballo? Se tienen que bajar del caballo los líderes que hoy están subiendo, escalando el conflicto. Donald Trump, Netanyahu, el Ayatollah, todos los que están hoy por hoy fogoneando todo esto. Tienen que bajarse del caballo de una vez por todas. Me parece a mí que acá lo que está en juego es la vida de miles de personas y no se puede tomar a la ligera. Son miles de tragedias que a diario se desatan y no podemos ser tan cerrados en nosotros mismos, tan egoístas para decir no nos importa porque son otros pueblos. Realmente es dolorosísimo lo que está pasando. Alguien dice, el general estuvo en Irán, si no me equivoco. ¿Puede ser? ¿Anduvo en Irán? Yo estuve en Irán, sí. ¿Y? Estuve en el año 88, enseguida del alto al fuego de la guerra entre Irán e Irak, una guerra muy sangrienta que se llevó más de 1 millón de vidas y tiene poca prensa, una guerra que nadie recuerda generalmente. Bueno, y vi cosas realmente espeluznantes, digamos, de ver. Nosotros llegamos enseguida del alto al fuego y en la tierra entre los dos ejércitos había cuerpos todavía pudriéndose con la máscara antigas puesta, es decir, que había gases químicos en la zona. Bueno, y después el tema de intercambio de cuerpos, todas las tragedias que nos tocó asistir, por suerte como espectadores, pero realmente es lamentable que se den ese tipo de situaciones. Estuve en Irán, vi un pueblo con una fuerza tremenda. El alto al fuego después de 8 años de guerra, yo no vi un solo mendigo en las calles de Teherán ni en ningún lugar del país. Los mercados llenos de frutas, verduras, yo qué sé. Se nota que es un país con unas riquezas tremendas. Decían que era más fácil encontrar petróleo que agua en Irán, y debe ser cierto. Entonces, pero son países que si aportaran a la paz, aparte es un pueblo muy desarrollado mentalmente en cuanto a la tecnología y en cuanto, digamos, los persas han marcado la historia de la humanidad en cierta forma también. Yo creo que son pueblos que si aportaran a la paz sería de una gran ganancia para todos. Lamentablemente... Claro, uno dio visceral hacia Estados Unidos también, ¿no? Sí. Irán, digamos. Sí, claramente hay connotaciones de todo tipo, ¿no? Políticas, religiosas, hay manijas y odios que vienen de la cuna que es difícil de extirpar, pero yo qué sé. Honestamente, para hablar con más propiedad hay que conocer más las barajas que a veces uno no las ve. Cuando Netanyahu dice atacamos estas bases militares nucleares de Irán porque están por conseguir la bomba nuclear, con tu conocimiento militar y de relaciones internacionales, ¿le crees? ¿O entendés que es un argumento como el argumento de tienen armas de destrucción masiva como le pasó a Saddam Hussein? Yo creo que hay un odio, una división, un problema grande con Irán desde hace muchos años. Irán es el enemigo central de Israel desde hace muchos años, más allá que no estaban en el conflicto directo. Y muchas de las organizaciones terroristas se ha comprobado que estaban impulsadas o financiadas por Irán. Como Hezbollah, como Hamas. Exactamente, ¿no? Entonces, esta confrontación uno la podría haber previsto, anunciado. Yo creo que la única duda que había era el cuándo, pero que se iba a dar en algún momento era claro. Se aprovechó un momento, una coyuntura donde el mundo está un poco distraído con otros conflictos, de donde, bueno, y se atacó. Si la razón que se esgrime es real o no, honestamente no tengo elementos. Puede ser o no, en este caso ya poco interesa porque lo que ya se desató y ahora al entrar a Estados Unidos esto va a agarrar otro tipo de magnitud, digamos, de muy difícil control, pero honestamente no es un tema de creer o no creer, hay que tener elementos para realmente poder decir si es cierto o no es cierto. Más información. Bueno, del Ayatollah Khamenei al cabildante Perrone. Yo sé que es bajarle bastante el perfil a la situación, pero es lo que nos toca en la política doméstica actual. Le pregunto a Manini,
el voto de Perrone y también de Silvana Pérez, que creo en realidad ingresó su suplente, ¿no? Sí. Estaba su suplente, el diputado Roel Bortari. Roel Bortari. ¿Estuvo consensuado previamente? ¿Cómo fueron las conversaciones con Perrone y con Roel para definir que se iba a acompañar la rendición de cuentas del Frente Amplio? Sí, la tarde anterior yo conversé con Perrone, no hablé con Roel. Hablé con Perrone y quedamos en que no íbamos a dejar al gobierno sin la rendición de cuentas. O sea, estuvo conversado, fue una acción coordinada, más allá de que era una decisión lógica de acuerdo a todo lo que venimos diciendo y haciendo desde octubre del año pasado. Nosotros hemos dicho en innumerables ocasiones, para nosotros no cuenten para transformarnos en una máquina de impedir. En el año 58 ganan los blancos por primera vez en 90 y pico de años, y una referente vallista de esa época, Alba Roballo, dijo una frase que yo creo que es lamentable. Dijo, a los blancos ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua. Bueno, pareciera que hay una suerte de reedición de Alba Roballo en esta oposición cerril al frente, ni un vaso de agua. Acá hay que mirar bien de qué estamos hablando. Si el ni un vaso de agua hoy significa trancar políticas, trancar procesos de aportes a determinadas áreas sensibles socialmente, sobre todo para los más frágiles de la sociedad, significa, aparte, darle una excusa perfecta al Frente Amplio para no cumplir con sus promesas electorales. Yo creo que sería hasta una torpeza política decir que el Frente no tenga los elementos para cumplir con sus promesas electorales. Votarle el tope de endeudamiento, por ejemplo. El tope de endeudamiento. Estamos hablando de algo que se viene haciendo año a año. Lo votamos desde la regla fiscal para adelante. La regla fiscal fue con la LUC, esta implementación de un artículo de la Constitución. Vamos a entender que no es nueva la regla fiscal, pero en la LUC se establecieron determinados parámetros y a partir de ahí ni un año se ajustaron a la regla fiscal. Todos los años venía la ministra Arbeleche con todo su equipo a pedir el aumento de tantos millones de dólares. Bueno, esto fue un paso más, pero no hay nada nuevo en esto. Se habla del endeudamiento, que el país se va a endeudar. ¿Ustedes saben cuánto aumentó el endeudamiento en los 5 años en que fuimos gobierno de la coalición republicana? Aumentó en 18.000 millones de dólares, ¿no? Es bastante más de lo que estamos hablando ahora. Entonces me da la impresión a mí de que hay cierta ligereza a la hora de analizar la realidad de los temas que estamos hablando. Pero en el fondo de todo esto, lo que a mí me sorprendió, me llama más la atención, es la actitud de algunos referentes de los partidos de oposición que poco menos que se ofenden por Cabildo Abierto porque no ha hecho lo que ellos quieren que Cabildo haga. Gabriel Gurméndez, por ejemplo, a Álvaro Perrone lo comparó con Judas Iscariote. Y bueno, esa es una ofensa que en política realmente es muy lamentable. Yo creo que ¿a quién traicionó Perrone? ¿A Gurméndez? ¿A los colorados? ¿A los blancos? ¿A quién traicionó? ¿A los que una y otra vez nos dieron la espalda y no nos llevaron los proyectos nuestros? ¿A los que una y otra vez se juntaron con el Frente Amplio? Porque acá se trata de pactar con el Frente Amplio, nos ha acusado alguno de estos referentes. ¿Quién pacta con el Frente Amplio? ¿Quién se juntó con el Frente Amplio para dejarnos sin las firmas del plebiscito de la deuda justa? ¿Quién se junta con el Frente Amplio? Ahora se van a juntar para votar la eutanasia. ¿Quién se junta con el Frente Amplio para implementar las políticas de drogas nefastas que llevamos adelante? ¿Quién se junta con el Frente Amplio para aplicar estas políticas de seguridad que nos llevan por un camino realmente negativo? Y puedo seguir, y la defensa de la vida, y la ley 19.580, la ideología de género, la falta de cristalinidad en las concesiones a largo plazo. Puedo seguir. ¿Quién se junta con el Frente Amplio? Tratar de traidor a un legislador de otro partido que no tiene nada que ver con el suyo porque votó diferente. ¿A ustedes les parece que eso está bien? Yo lo lamento, realmente creo que es un hecho lamentable, grosero aparte. Perrone y Bortari y Roel
actuaron de acuerdo a lo que venimos diciendo con coherencia, sin prestarnos a transformarnos en un furgón de cola de un ferrocarril que lo dirigen otros y que lo que están buscando es ir al choque con el ferrocarril del gobierno, y que en las víctimas de ese choque no importa si son los más frágiles de la sociedad, que se embromen, falta que digan eso, que se embromen los más débiles. Nosotros vamos a ir al choque porque nos sirve, porque electoralmente esto nos va a dar votos en el 29. Es de una mezquindad que no tiene gollete, y nosotros estamos muy tranquilos con el voto en la rendición de cuentas y vamos a seguir actuando así. Ya al otro día de la rendición de cuentas ya se votó un proyecto de ley de la ideología de género a nivel internacional, no sé, una cosa así. Bueno, Cabildo no acompañó, ellos sí acompañaron con el Frente Amplio, y sin embargo el traidor es Perrone. Manini, a ver, igual era casi que un trámite esta rendición, más allá del mensaje político que incluía en algunos artículos. Lo que muchas personas piensan es, bueno, con este discurso de Cabildo Abierto, el Frente Amplio tiene la posibilidad en el presupuesto, donde no tiene mayorías en diputados, encontrar un socio que le dé esos votos necesarios para que pues en el Senado, digamos, esto prospere. ¿Es así? O sea, ¿esto fue la antesala de un acercamiento entre Cabildo y el Frente Amplio para la gran parada que es el presupuesto? Bueno, primero vamos a la mecánica de una ley de presupuesto. Se vota en general, creo que nadie va a no votarla en general, se ha votado siempre, el Frente Amplio ha votado en general las de la coalición, y después viene el voto del articulado, que son 600 artículos o más, depende, o más o menos, o 500 o 700, depende. Entonces, en esos artículos va a haber de todo, como en botica, va a haber de todo. Y Cabildo encontrará artículos que no va a apoyar porque entiende que son negativos, seguramente aquellos que profundizan la disolución de la familia, que profundizan políticas que nosotros realmente estamos condenando, las políticas de droga, etcétera. Bueno, ahí no van a encontrar nunca el apoyo de Cabildo. Y habrá otros que hablan de determinadas inversiones en áreas que afectan a la gente más frágil de nuestra sociedad, que van a encontrar seguramente nuestro voto. Tal vez no seamos solo Cabildo y seguramente habrá legisladores de otros partidos que también apoyen. Pero esa es la mecánica de la ley de presupuestos. Por supuesto que también vamos a hacer propuestas. Nosotros ya lo hemos hablado, lo están hablando nuestros legisladores. Vamos a proponer soluciones a los endeudados, a pesar de que no salió nuestro plebiscito por la deuda justa, sí creemos que hay mucho por hacer ahí. Vamos a proponer, vamos a insistir con el proyecto aquel de la limitación a la forestación en las mejores tierras del país. Nuestras propuestas vamos a tratar de reflejarlas en artículos que se agreguen a la ley de presupuesto. Ustedes dirán que después van a negociar, van a cambiar. Y bueno, si lo que vamos a votar no va contra nuestra idea, digamos, de cómo tienen que ser las cosas, ¿por qué no? Pero queremos encontrar soluciones a algunos temas. Las limitaciones forestales entran en el presupuesto para Cabildo. ¿Lo qué, perdón? Las limitaciones forestales. Que no prosperaron. Lo vamos a conversar, tenemos intención de que sí. La ley de presupuesto en este país es la ley más rápida, más ejecutiva, tiene plazo, a fin de año tiene que estar aprobada. Entonces, es la mejor vía. Si presentamos un proyecto, corremos el riesgo de estar 5 años en la vuelta, incluso que se termine la legislatura y no se termine de votar. ¿Se negoció algo? Porque uno piensa que este tipo de cosas genera resistencias. Los colorados, por ejemplo, salieron muy duros con este tema. Y uno dice, Cabildo tiene el poder, no sé si la llave maestra, ¿no? Pero Cabildo tiene la posibilidad de que salgan las cosas o que no salgan. Para el Frente Amplio, ¿no? Y ahí uno puede negociar. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo puedo votar esto, pero mis temas de agenda ya los conocés. El tema de la deuda, por ejemplo, el tema de las drogas. A mí me interesa impulsar algo. Si yo te apoyo, ¿vos me apoyás? ¿Ese tipo de negociaciones se dan o no se dan? Hay un dicho que dice, cree el ladrón que son todos de su misma condición. Hay gente que no concibe que hayamos votado esto si no fue porque lo negociamos por otra cosa. No, esto lo votamos porque estamos convencidos de que había que votar. No se pidió nada a cambio. No hubo ninguna negociación, no se pidió nada a cambio, y creo que está a la vista acá en este país. Todo lo que se concede de un lado y del otro es público a las 48 horas, con suerte, ¿no? Entonces, no hay nada concedido. Pero está mal pedir, porque Manini dice, cree el ladrón que son todos de su condición. Si yo tuviera el poder de votar, ¿no? Y tener el voto que desempata, ¿por qué está mal que yo vaya y diga, por ejemplo, mirá, a mí me interesa el tema de la forestación, quiero que salga,
se votó en el periodo pasado algo que no pudimos porque tenía mayoría de gobierno. Saquémoslo ahora. ¿Qué está mal de eso? No, se puede negociar cuando se nos pide el voto para algo que realmente no nos convence. Pero acá estamos tan convencidos de que había que votar como votamos que realmente no fue un tema de vamos ahora a exigir tal cosa. ¿Por qué? Porque si esto hay que votarlo sí o sí. Ahora, por ejemplo, se conoció que el Frente Amplio presentó un nuevo proyecto de ley que busca generar un mecanismo de reestructuración de deuda para los deudores de bajos recursos, estableciendo límites para los intereses y para las tasas, y prohíbe prácticas abusivas. Bueno, hay que leer esto como, bueno, Cabildo puso el voto para la rendición, unos días después el Frente Amplio presenta algo de deuda. Se puede tomar como señales, porque indudablemente esto es parte, no es todo, por supuesto, es parte de lo que venimos pregonando desde hace años, ¿no? Fue una señal. Yo pienso que es una señal de decir, bueno, vamos a empezar a mirar un poquito las propuestas de esto que, en definitiva, no parecen tan insensatos, ¿no? Me parece que la propuesta, el tema de la usura tendría que ser una preocupación de cualquier gobernante del pelo que sea. El Frente tuvo un proyecto en la legislatura pasada también. Sí, pero era un proyecto por la galería. Este proyecto se parece más a las aspiraciones de Cabildo. Este proyecto va en línea, falta mucho. Está bien eso que plantean, es necesario, no cabe duda. Ahora, a los 700.000 deudores irrecuperables, y está hablando de 700.000, un número que asusta, 700.000 deudores irrecuperables. ¿Cómo le arreglamos el pastel? ¿Lo dejamos que se sigan enterrados, que sigan en manos de los llamados colombianos, que no sé si son colombianos, que sigan en esas manos cuando precisan dinero, porque no tienen ningún crédito, porque son deudores irrecuperables? Yo digo, hay que complementar esto con medidas específicas. El gran usurero en el Uruguay es el Estado uruguayo. ¿Qué vamos a hacer a nivel de la DGI, del BPS, de todos con esos deudores que están crucificados y no pueden ni siquiera abrir un kiosquito porque no pueden, porque el BPS no les da el certificado que necesitan o lo que sea? Yo creo que tenemos de una vez por todas que hacer un mea culpa como país, reconocer que aquí se dejó violar la Constitución olímpicamente, permitiendo esta usura que no se debería haber permitido, y de una vez por todas hacer los cambios necesarios. En el entendido de que ganan todos, un deudor irrecuperable que se recupere, también gana el acreedor. Si el acreedor no va a cobrar nada hoy, no va a cobrar nada, ¿qué le va a pagar un deudor irrecuperable? Nada. Entonces, yo honestamente veo que hay como una obcecación, tal vez porque la propuesta surgió de Cabildo. Si hubiera surgido de otro, capaz que hubiera habido otro ambiente, no sé, pero hay que insistir, este proyecto del Frente va en la dirección correcta. ¿Lo votarían? Y así como me lo leí, claro que sí, si es una mejora de la situación, ¿cómo no? Y voy a otra pregunta anterior. Es verdad, porque el argumento es, si nos gusta algo y coincide con nuestros valores y con lo que nos parece bueno, lo votamos, no hace falta negociar ahí. ¿Existe la coalición hoy? No, la coalición de gobierno es una coalición de gobierno. Coalición en la oposición, no. Yo lo dije desde el primer día. ¿Coalicionarnos para qué? ¿Para trancar al gobierno o para que hablen por nosotros referentes, dirigentes de otros partidos? Porque estamos alineados en la coalición, sale el dirigente blanco, el colorado, que sea, a representar a toda la coalición. Nos van a representar a nosotros, los que están en la vereda de enfrente, en la mayoría de los temas esenciales que hemos tratado. Los enumero rápidamente: seguridad, deuda, droga, familia, y tantos más. Ideología de género, veñas del Senado para las concesiones a largo plazo, auditorías obligatorias, trabajo obligatorio de los presos. Tenemos un montón de temas en el que una y otra vez los propios integrantes de la coalición republicana que estuvo hasta el 1 de marzo se opusieron, nos ningunearon, no nos consideraron, una y otra vez. ¿Se puede hablar de coalición para ahora oponernos a este gobierno? Yo digo que no, hoy no existe coalición. Pero Manini, eso está claro, pero entonces, con todo lo que acaba de decir, y le agrego que ahora trató de cínicos e hipócritas algunos de los que criticaron a Cabildo por esta votación,
Yo me imagino el 2029 Cabildo no va a ser parte de una coalición republicana, con todo este trasfondo. En política los vientos son muy, muy cambiantes, hay que ver las realidades. Una alianza electoral como la del año 19, anteponiendo valores que realmente nos unen, porque vamos a entender, no todo nos separan la visión en todos estos temas que yo enumeré, pero también nos une... Es la base de Cabildo lo que lo separa. Pero también nos une el respeto a la libertad individual, el respeto a la propiedad privada, nos une el concepto de que el trabajo genuino lo genera un empresariado pujante, nos unen muchas cosas que podrían ser un denominador, un mínimo denominador, para alguna alianza electoral en el futuro. Yo no lo descarto, tampoco lo anuncio, ¿no? Yo digo que eso siempre puede ser. Yo no descarto nada hoy para el año 29, sería realmente jugar a la Pero en los ojos de la ruleta. población, uno escucha la gente escucha a Manini tratando de la forma que ha tratado a sus ex socios de la coalición, hablando de todos los temas que no le ha llevado a la coalición en su momento, que son esenciales para Cabildo Abierto, y después en los 29 se vuelven a juntar, pero, por conveniencia. Miren, en política siempre es un tema de opciones. En todos esos temas el Frente Amplio está mucho más lejos todavía. El Frente Amplio es el padre de la criatura. La ley que legalizó algo inconstitucional como la usura la promovió Astori, fue el Frente Amplio. Pero ahora le sacaste proyecto. Ahora le sacaste proyecto. Sí, pero está bien, ahora pueden enmendarlo, pero hoy por hoy está totalmente en contra. Cambio la pregunta. La política de droga, la ideología de género, en todas esas cosas, la inseguridad. El Frente Amplio es el principal responsable de todo esto. No el único, pero es el principal. Cambio la pregunta y hacemos la tanda. Capaz que la pregunta viene por este lado. Porque no descarto nada. Vamos a hacer la pregunta así. ¿Está confirmado, sí o sí, que en 2029 Cabildo Abierto va a integrar una coalición con blancos, colorados, independientes? ¿Es seguro que va a pasar eso o no es seguro? Repito, no voy a hacer anuncios acá el 29, pero para que haya una coalición como algunos lo están anunciando, es decir, un lema común, ¿no? Porque estamos hablando de una cosa, de la parte, digamos, el marco de referencia, pero otra cosa es ir al lema común. Para que haya un lema común, eso, si se propone realmente, lo que hemos dicho ya en alguna ocasión, que nosotros no vamos a decir ahora lema común sí, lema común no. Primero que se pongan de acuerdo blancos y colorados. Cuando blancos y colorados acuerden que van a ir en un lema común, ahí Cabildo, si es invitado a participar de ese lema común, va a ser un congreso y su gente va a definir si vamos a ir en ese lema común o vamos a ir con el lema Cabildo Abierto. Pero estamos muy prematuros todavía para hablar de ese tema. Primero que blancos y colorados, se supone que son los dos socios mayores en esa jugada, en ese lema común, se pongan de acuerdo. Yo, como decían antes, dificulto. Yo veo que no va a ser tan sencillo que se pongan de acuerdo blancos y colorados en un lema común. Cuando se pongan de acuerdo ellos, ahí Cabildo lo va a decidir en un congreso con toda la seriedad y responsabilidad que el tema amerita, sin descartar nada. Yo hoy no le puedo decir si ese congreso va a decidir sí o no. Bien, hacemos una tanda, se quedan unos minutos más. Ya venimos, estamos con Guido Manini Ríos. Es fácil desviarse. Seguimos conversando con Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, que ha tenido decisiones en el último tiempo, algunas de mayor reverberación, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando, por ejemplo, el espacio de los pueblos libres, que se fue, digamos, dando un portazo, ¿no? Y uno de sus referentes, o su referente, Eduardo Radaeli, estuvo acá incluso Radaeli hace poco, dejando algunas declaraciones bastante altisonantes. Habló Radaeli con Monteo Portal y dijo que le llama la atención la decisión de votar los artículos de la rendición de cuentas. Dijo que se debe a una venganza porque los colorados y los blancos en su momento le hicieron algunas cosas, aunque para él le están narrando muy feo. Si eso es la política hacia los más débiles, para mí están totalmente equivocados. Dijo Radaeli. ¿Importa en algo lo que diga hoy día un grupo como el del espacio de los pueblos libres?
y desde el momento que ya no están más en Cabildo, no me interesa que diga que hay tantos que dicen tantas cosas. Parece un clásico que cuando uno se va de un partido, de una organización determinada, a la que hasta el día antes defendió calurosamente, cuando uno se va como para justificar su acción, al irse tiene que hacer ruido, tiene que pegarle a todo lo que hay, sobre todo al líder, hay que pegarle. Siempre la culpa la tiene el otro, nunca la tiene uno, siempre la culpa la tiene el otro. Realmente hay muchas posiciones diferentes, hay mucha gente que se dio cuenta que su lugar no está en Cabildo y van a buscar otros horizontes. Yo les deseo suerte, ojalá que les vaya bien. Hay mucha gente que la razona así y hay otros, y lo hemos visto, que se han arrimado también últimamente. Del propio espacio ese que se fue, yo diría que buena parte de ellos no se han ido, se han quedado. Miren que nosotros nos quedamos, esta fue una dirección de la dirigencia, que etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que es parte del juego normal de un partido político de puertas abiertas, que se van, se vienen, se han ido algunos, se van a ir más seguramente a medida que pasa el tiempo y otros vendrán. A algunos no les gusta esta decisión porque no entienden, digamos, la coherencia y de lo que nosotros venimos diciendo desde el primer momento, lo entienden diferente o les centra más esa política de al partido de gobierno y un vaso de agua. Bueno, digamos, en la medida que somos todos seres humanos hay distintas visiones, distintas concepciones. Yo creo que todo es entendible, a veces no es justificable, pero es entendible. No se entiende igual, yo no entiendo mucho cómo Radelli fue uno de los armadores importantes de Cabildo Montevideo, ¿no? Y aparte con Maní, tengo entendido que tenía una buena relación previamente, ¿no? ¿Cómo termina así una relación política y personal de tanto tiempo? Y bueno, a veces es insondable el alma humana y los cambios. A veces yo creo que él tuvo alguna frustración, que buscó tener lugares de dirección preponderantes en Cabildo, fue a elecciones, le fue mal. Yo creo que fue todo un proceso y empezó a haber una suerte de desafío a la conducción de Cabildo. Convengamos que es una conducción que emana del estatuto, que es elegida por el Congreso Nacional. Hubo una suerte de desafío porque no estaba de acuerdo y se puso en contra en este tema, y en la recolección de firmas no estaba muy de acuerdo, en una serie de propuestas que hicimos no estaba de acuerdo, y lamentablemente a veces lo procesaba públicamente y no los carriles correspondientes. Pero yo creo que cada uno tiene derecho a buscar la pista que mejor le parezca si es que quiere transitar en la política. Tienen todos sus derechos, no tengo nada que decir, se pueden ir. A veces a mí lo que lamento un poco es esa actitud de al irme ensucio bien la cancha porque tengo que justificar que me tengo que ir. Yo creo que es más que nada una suerte de justificación con sus propios militantes que no entienden cómo de la noche a la mañana se hacen esos giros de 180 grados. ¿Te parece que en la elección pasada, que al final terminó siendo Delgado versus Orsi, ¿te parece que Delgado apostó demasiado hacia la izquierda? ¿Sos de esa tesis? Porque hay algunos en la coalición que entienden que perdieron porque Delgado terminó pareciéndose más al Frente Amplio y diferenciándose poco. Bueno, todo es válido. La verdad que es tan difícil entrar a la psicología humana. Yo creo que acá tendrían que actuar los psicólogos a ver por qué la gente vota como vota. Yo qué sé, no sé. Para mí, y lo dije en su momento, uno de los grandes errores fue cimentar la campaña en los logros del gobierno que terminaba, en las obras que se hicieron, y no despertar en el corazón de la gente expectativas, esperanzas para adelante, no ir más a la razón y menos al corazón. Y bueno, la gente vota con el corazón y no con la razón. Me parece que eso está comprobado. Faltó un sueño. Sí, bueno, le arreglamos el problema a 20.000 deudores del banco hipotecario. Se lo vamos a arreglar a 20.000 más por esto, no sé, algo así, con propuestas, por supuesto, coherentes, no demagógicas, pero ir a la expectativa de la gente y no a que nos aplaudan por lo que ya se había hecho. Yo creo que ese fue el error estratégico más importante. Pero capaz que hay un cúmulo de errores y bueno, y aparte lo cambiante que es la opinión pública. La opinión pública tal vez sea por este mundo de las redes, lo que antes le llevaba 10, 15 años para cansarse de algo, se cansan en 2 años, ¿no? Se cansan, cambia, y bueno, y ya
Orsi pasó a ser lo nuevo en la elección pasada, a pesar de que venían de 15 años recientes, pero ya habían pasado 5 años. La gente busca cambiar porque no está conforme con la vida que lleva, y bueno, y es probable que en la próxima elección busquen cambiar de vuelta. Es probable, hay que ver cómo se juegan las barajas. ¿Ripoll era una buena candidata a vice? Yo soy de los que no me gusta que carguen sobre un eslabón débil de la cadena como puede ser Ripoll. Y sobre todo buscar responsabilizarla a ella. Yo en todo caso responsabilizaría a quien vetó a Laura Raffo. ¿Por qué no pusieron a Laura Raffo? Hubiese sido lo lógico, hubiesen evitado tantas fricciones y tantos malestares que hubo. Ahora, no creo que nadie medianamente centrado dejara de votar a Delgado Ripoll por el pasado comunista de Ripoll y le diera el triunfo al partido que tiene el Partido Comunista en pleno. Sería hasta incoherente, ¿no? Que eso generara una corrida de votos. Ripoll indudablemente tiene su valor, le dio un aporte diferente, capaz que fue lo que se buscó, hacer una fórmula más equilibrada, una fórmula... poner un elemento del perfil de Ripoll, combativo, sindical, etcétera. Tal vez la jugada no estuvo tan mal la jugada. Salió mal al final y ahora se busca culpar en eso, pero yo no creo que esa haya sido la causa. Un vicepresidente no decide una elección, un candidato a vicepresidente no decide una elección. Me parece que buscar en ella la culpa me parece poco mezquino, no. Acá la culpa fue la estrategia general que se adoptó y yo creo que la gente votó más con el corazón y no con la razón. Manini, me quedo una pendiente del bloque pasado. Se conoció que Álvaro Perrone se juntó con Alejandro Sánchez en presidencia 3 semanas antes y que ahí ya medio que de alguna forma se fue amasando la idea de que se votara la rendición de cuentas. No sabemos qué más habló. ¿Le constaba que había sucedido esto? ¿Perrone tiene libertad de acción y de movimiento absoluta o tiene que reportar a Cabildo sus movimientos? No tiene que reportar los movimientos, pero digamos un movimiento de ese tenor, él le salió de él, me lo comunicó al día siguiente. Ayer me reuní con... Pero fue una reunión que no tiene nada que ver con lo que después se sugiere, que el PAC... Aparte, él fue a la luz, creo que hasta saludó a los periodisas a la entrada. Si hubiese sido una cosa así, hubiese sido, yo qué sé, en la casa de uno, no sé, hubiese sido otra cosa diferente. Me parece que buscar ahí... fue una reunión, entre otras cosas, se le presentaba la situación en alguna repartición pública que Perrone estaba requiriendo públicamente. Se hablaba de la situación dejada de endeudamiento en ACE, el tema del ferrocarril central, se hablaba de esos temas, pero nunca se pidió el voto ni se acordó nada, porque en definitiva, si hubo algún acuerdo tenía que haber habido una contraparte, no hubo nada, que me digan qué contraparte hubo. Yo creo que buscarle un pacto a esto es aquello que dije al principio, es pensar que todos actúan como actuarían ellos, claro. Pero me parece que hay que aceptar que estamos en un juego democrático donde cada partido vota lo que entiende que es lo mejor y Cabildo se habrá demostrado tener autonomía, independencia de criterio una y otra vez, ahora y en los 5 años pasados cuando formamos la coalición republicana, más de una vez si habremos tenido fricciones y dolores de cabeza por decir las cosas como sentimos que son. ¿Y tiene miedo que Perrone se vaya de Cabildo? ¿Y por qué se va a ir? No sé. Se puede ir como se puede ir cualquiera de cualquier Porque partido. Se han ido otros legisladores de Cabildo en la administración pasada. Digo, porque podría darse. No digo que eso vaya a suceder, pero... Sí, yo también puedo sacar el 5 de oro el próximo domingo, sí, todo se puede dar. Pero yo entiendo que Perrone está trabajando muy bien, con mucha seriedad, y lo va a seguir haciendo seguramente, él y Silvana Pérez y sus suplentes. La idea es trabajar para encontrar soluciones a temas que para nosotros son muy, muy sensibles. Bien. Una última. Se viene la elección del presidente del honorable directorio del Partido Nacional. Los dos que tienen más chances son Álvaro Delgado y Javier García. Manini los conoce a los dos, ha hablado con ambos. ¿Qué interlocutor preferirías a la hora de dialogar? ¿A Cabildo? ¿A qué interlocutor le gustaría más tener como presidente del honorable directorio? No sea malo, no me pida que opine de eso, no voy a opinar. No pienso opinar.
aparte del que yo diga, capaz que lo crucifico. No pienso. ¿Puede ser peor para los blancos que Manini salga y diga, me gusta más fulano? Si digo, me gusta más fulano, y si lo digo en serio, seguramente no va a ser fulano. Así que directamente... no opino del tema ni de los blancos ni de ningún otro partido. Manini, la última cortita. ¿Qué hace ahora que tiene menos actividad política, que no es senador? ¿A qué le dedica el tiempo libre? Aunque usted no lo crea, sigo en la máquina. Tenemos que organizar muchas cosas dentro del partido. Ahora estamos organizando la Asamblea Federal, que es un órgano nuevo que surge de los estatutos recientemente votados. Falta todavía la aprobación de la Corte Electoral, que eso lleva su tiempo, pero pensamos que no va a demorar mucho más. Vamos a instalar esa Asamblea Federal, vamos a instalar la Secretaría de la Juventud, la Secretaría de la Mujer. Estamos trabajando bastante intensamente y recibiendo mucha gente, y salimos próximamente a recorrer el país en un trabajo de hormiga que vamos a hacer durante estos 4 años, digamos, hasta el año 29. Vamos a recorrer el país hablando con la gente y sobre todo exponiendo las razones de nuestros actos y de nuestras propuestas, que seguimos creyendo son necesarias y son las mejores para cambiarle la vida a muchísima gente que está muy angustiada por lo que se está viviendo. En un partido como Cabildo Abierto, que está en contra de la despenalización del aborto, que está a favor de la familia tradicional y los roles tradicionales dentro de la familia, que predica en contra de la ideología de género, ¿la Secretaría de la Mujer para qué es? Bueno, pero la mujer tiene un valor tremendo, la mujer, y no solamente está en base a que se preste a la fragmentación, al encono y a denunciar al patriarcado y a echarle las culpas al hombre. No es por eso que vale. Están ahí la mujer. para decir que está todo bien y que el hombre es fenómeno. La mujer vale por sí. Vaya si tendrá valor en toda la historia de la humanidad, y la tiene hoy. Hay que potenciarla, hay que resaltarla, hay que luchar siempre por la igualdad de oportunidades de la mujer, siempre. Ese es el verdadero feminismo, no el feminismo enfermizo que busca destacarse en el odio al hombre. No, la mujer, al contrario, es el complemento ideal del hombre y tiene un papel, yo diría que fundamental en la familia y en la sociedad. Nosotros somos realistas, entendemos la realidad de la familia hoy cuál es, y por supuesto que aceptamos esa realidad, y que incluso dentro de Cabildo tenemos todas las variedades que pueda haber en cualquier otro partido, pero simplemente decimos que hay cosas que se están dando, generando desconcierto en niños y en jóvenes, que son para nosotros inaceptables, y ahí es donde nos oponemos a estos libretos que vienen de otros lados, que creo que son perniciosos para nuestra sociedad. Bien, Guido Manini Ríos, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia nuevamente. UB40 Red Wine, o sea, sabemos por dónde va a ir rumbeada seguramente la columna de Luchi Soria. Hay que ver después la variedad de Red Wine que se imponga en la charla de hoy. Luchi, ¿cómo andás, querida? Bienvenida. Muy bien, Zapito, ¿qué tal, George? Hoy con invitada. Exactamente. Que ya la voy a presentar. Nos vino a visitar aquí hoy a la columna Silvina Massa, que trabaja junto a la bodega Catena Zapata. Es tocaya mía, argentina, pero también está acá como yo hace muchos años. Y hoy nos va a venir a hablar un poquito de la bodega, de la historia, y si nos da un poquito de tiempo ahí le vamos a mechar y pedir algunos consejos de qué vinos tomar en este invierno, como para pasarlo un poquito más amable, ¿no? Que hoy estuvo fatal. Ideal. Bienvenida, Silvina. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, tal cual, día difícil para venir, pero día ideal para que todo el mundo tome un vinito en su casa. ¿Cómo? Total. Por favor. Perfecto. Si Yo traje uno, les cuento. Sí. ¿Sí? Así que... Intuyo que es un Malbec. Bien. Aumenta, no era muy difícil. ¿Es una percepción nuestra o efectivamente en invierno aumenta? Sí. Aumenta. Sí, es fuerte. recontraestacional, sí. En invierno, después en verano, por toda la movida de Punta del Este y demás, se consume mucho, pero claramente el invierno es el momento del fueguito y el vino. Claro. Y tinto, ¿no? Tinto. Sí, Uno no se le Sí. ocurre el blanco. Sí, no, en verano poco blanco. Sí. Muy para los amantes. Sí. Bueno, así que con Lucía decíamos de hablar un poquito de la historia de esta bodega, que tiene muchos años. Estamos ya más de 120 años que tiene la bodega, y acá lo interesante es que en realidad es la única bodega argentina que después de las primeras, de las más antiguas, que sigue y siempre estuvo en manos de la familia fundadora.
Y eso es, 100% un valor Catena. agregado Por supuesto. muy zarpado en el mundo Enorme. del vino, ¿no? Ujú. Enorme porque, bueno, es como las generaciones, ya estamos por la quinta, que se van pasando las historias, el amor por la tierra, por los Claro, la lugares, por el sabiduría. vino, los cuentos del abuelo, del padre, del bisabuelo. Es realmente, además que, bueno, ahora están conviviendo, ¿no? 3 generaciones, pero Claro. igual, bueno, es muy valioso. Sigue Nicolás. Nicolás, Laura. Catena. Nicolás tiene 3 hijos, Ernesto, Laura y Adriana. Laura está a cargo de la bodega ahora. Y ya un hijo de Laura se está metiendo. Dante. Eso está Sí. claro, porque yo cuando yo estuve un tiempo, le decía también a Silvina, yo fui a cocinar varias veces a Catena Zapata cuando trabajaba con Francis, que mi base era en 1884. Sí. Y Nicolás iba muy seguido. Va todavía, Sí, sigue yendo. Sí, y los hijos de Laura eran chiquitos, pero bueno, el tiempo ha pasado, ya lo volvimos a decir. Dado que ya tiraste el nombre de Francis, ¿no? Sí. Este nombre pesado. Para los, yo no sé nada, Sapo, no sé cuál es tu conocimiento de este tema. Pero Nicolás no es algo así como uno de los que popularizó el vino argentino, una cosa así, ¿no? O sea, Sí, está Nicolás- considerado como uno de los Sí. popes de ese tema. Sí, es un gran referente. Fue el que te diría, el que lo posicionó entre los mejores vinos del mundo. Nicolás realmente es como un pionero en eso. Es una persona muy respetada que ha ganado, bueno, muchos premios, que podría ser una lista, pero es una persona que posicionó, él cuando él estuvo viviendo en Estados Unidos durante un tiempo, ya hace muchos años, cuando todavía no había nacido su hija más chica, con los 2 más grandes, y ahí vio que el vino californiano estaba compitiendo con los vinos del viejo mundo, que hasta Claro. ese entonces, bueno, los vinos buenos eran los del viejo mundo, los franceses, los italianos, los españoles, pero... Sí, un vino, te decían un vino de Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde sale? Y bueno, y él ahí dijo, ¿por qué no los argentinos también? Y ahí volvió con esa mentalidad y se puso a trabajar, trajo gente de afuera y demás, y dijo, y fijó ese objetivo, dijo, yo quiero también tener vinos que estén entre los mejores del mundo, y bueno, y hoy lo estamos, pero en ese momento era como Claro, un porque delirio. Era más vino de mesa lo que se producía en Argentina, ¿no? Y sí, hace, qué sé yo, 50 años. Claro. Por ejemplo, el primer vino varietal que hubo en la Argentina fue el San Felicien, Mirá. de Catena, en el año 1960. Ese fue como el primero. A partir de ahí empezó como todo este camino, y la verdad que son pocos años para estar donde estamos. Totalmente. ¿Cómo? Eso me interesa, porque San Felicien la gente lo conoce, conoce. es muy popular. Sí, acá es. Y es el primer súper- vino de mesa. No, de mesa no. de- es el como primer el- vino de varietal. eso varietal, Que pero- nombró la variedad en su etiqueta, que dijo, esto es un Cabernet Sauvignon Pero- o Claro. un Malbec. Ahí está. Antes era era vino, a eso voy. Mm. Y esto Exacto. hay que irse 60 años para atrás para Sí. que se introdujera este cambio. Sí. Ujú. Ahí empezamos a hablar de los varietales, porque además mismo en el viejo mundo no hablan tanto de los varietales, hablan más de las regiones. Claro. Bueno, ahí empezamos en Argentina a hablar de los varietales. En ese momento, originalmente no era el Malbec el vino más plantado en Argentina, sino que era el Bonarda. Hoy es el Malbec y en segundo lugar el Bonarda. Pero a partir de ahí se empezaron a elaborar Bonardas. El padre Nicolás, que es Domingo Vicente, de ahí debe Catena. Ah. Bueno, todas las etiquetas, las marcas y los viñedos tienen nombres de algún miembro de la familia, porque todos tuvieron como un rol importante, hombres y mujeres. Bueno, pero el padre de Nicolás, que era Domingo Vicente, era un creyente del Malbec y le decía a Nicolás, el Malbec va a hacer algo importante acá. Tenele fe, insistí con el Malbec y bueno, hoy es lo que es, la Mira. cepa bandera, ¿no? Claro. Y eso es un poco como a olfato propio, ¿no? Porque digo, me da sensación a mí, ustedes díganme, es parecido a la gastronomía en el sentido de que hay mucho de tu olfato y de como tu firma artística. No es hago una encuesta y veo si a la gente le va a gustar más el Malbec o no. Yo creo que esto es así por cómo yo lo consigo al Malbec, a este vino particular, y dale para adelante. Es un poco más artesanal y no tanto es un estudio de mercado de, bueno, con esta la pegamos. Y no creo que existieran, ¿no? En esa época. No, yo creo que hay un poco de todo. Hay un poco de visión, claramente, y de olfato y todo lo que vos decís. Y después hay un tema de excelencia. Si yo tengo que decir como 3 características que han marcado al camino que recorrió esta familia, podría decir, por un lado, visión. Por otro lado, asumir riesgos. Porque tenían una visión
y estaban dispuestos a asumir riesgos. Como por ejemplo, cuando plantaron alto, que hoy están todos plantando ahí a 1500 metros de altura, y en ese momento era como una locura. Entonces, Nicolás siempre fue una persona que asumió riesgos, no le tuvo miedo a eso. Y después la excelencia, lo mejor. Y nunca llegamos al mejor, siempre hay que seguir. Nunca se alcanza. Lo de plantar alto capaz lo podemos explicar un poquitito, pero es un poco la explicación de qué es lo que, bueno, en Viejo Mundo, en California, ellos en un momento hicieron un clic de aprender cómo se tenía que plantar, qué variedades y en dónde, y por eso tienen los vinos que tienen. Es un poco por en realidad, por la parte de la agricultura y no tanto por la parte del marketing y de todo eso, que lo vemos, nos encanta, está bueno, ¿no? Sí. Pero lo principal es el producto, ¿no? Lo principal te diría que es la tierra, el viñedo. Eso, de hecho, hay como un dicho que él decía, la calidad de un vino depende del viñedo del cual proviene, y es poco lo que podemos hacer en bodega para mejorarlo. O sea, eso es lo primero, tener un buen lugar, porque si no, no lo arreglás. Sí. Claro, y cuidar además, bien eso, ¿no? Cuidar eso, saber encontrarlo y además no solo no lo arreglás, sino que no lo querés tocar, queremos respetar, justamente todo lo contrario, queremos como identificar los distintos lugares, conocerlos, no queremos estar manejando, manipulando la naturaleza, queremos respetarla. Entonces, eso te quería que es lo más importante, el lugar. De hecho, hay un libro que escribió Laura que dice oro en los viñedos, como que encontraron oro en este lugar que hablamos antes de altura. Contanos el lugar, o sea, describir un poquito, llevar a la gente a ese lugar. Bueno, el lugar es a 1500 metros de altura, que es muy alto, y en realidad llegan ahí buscando clima más frío. Entonces, las opciones eran ir hacia el sur o ir hacia arriba en la cordillera. Y hacia el sur tenían los riesgos de las heladas, entonces decidieron ir en altura. Porque no sé si lo dijimos, pero yo porque a veces hablamos. La bodega Catena Zapata está en Mendoza, ¿no? Sí. En Luján de Cuyo, no. No me acuerdo. En la pirámide, que es a donde vos fuiste, es en Agrelo. Ah, en Agrelo. Pero pasa que también que en Mendoza durante el día hace mucho calor. Sí, hay mucha amplitud térmica, que eso es importante para el vino. Hay una diferencia muy grande entre la temperatura del día y de la noche. Y cuando te vas alto, como dijimos recién, es mayor la amplitud. Claro. Y eso se concentra más, ¿no? El sabor de la uva. Sí, es como que a la noche las plantas descansan, no tienen estrés. Entonces, bueno, esa amplitud térmica es buena para el vino. ¿Es visitable el lugar? Sí, contra. ¿Qué onda? Y además es una locura de lindo. ¿Hace cuánto empezaron con lo de altos? Yo no sabía eso. Y eso fue a fines de los 90. Mirá. Que empezaron a plantar, no hace tanto. Y era como un páramo, y además no solo no había nadie, sino que decían, no van a madurar las uvas acá, porque era muy frío. Cada 100 metros que subís baja 1 grado la temperatura. Entonces, de los 1000 que se manejaban hasta ahí, hasta 1500, son 5 grados. Claro. Menos. Acá tengo un mensaje, dice, es el mejor vino que he probado. Fue hace 10 años y hace poco me lo regalaron familiares argentinos porque les mencioné que había sido el mejor vino que alguna vez probé. Noel es el nombre de la persona que manda y Angélica Zapata se llama el vino y nos manda una foto de una Angélica Zapata servida. Bueno, Angélica era la madre de Nicolás. Tinto. Sí, es que es muy... el Angélica Blanco para mí es una cosa... Chardonnay. El Chardonnay, una belleza. Angélica era la madre de Nicolás, y era cuando yo dije también que otra característica que marcaba a la familia era la excelencia. Bueno, Angélica era como directora de escuela y era muy exigente con sus hijos. De hecho, Nicolás dice que en un momento quería estudiar física, nada que ver con el vino, y la madre le dijo, bueno, tenés que aspirar al premio Nobel. O sea, nada más abajo. Con lo cual, bueno, como todas las Angélica, Debe Catena, Nicasia, Nicola, son todos miembros de la familia, claro, y todos jugaron como un rol importante. ¿Cómo se posiciona un vino entre el aluvión de, digamos, de vinos que de un tipo a esta parte han salido a tratar de conseguir una porción de mercado? ¿Cómo saben ustedes? ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes? No, sin quemar mucho, obviamente, pero, o sea, ¿cómo haces para, obviamente tenés un nombre pesado, tenés una historia, tenés un vino, pero después tenés mucha competencia? Sí, pero yo tengo una suerte que estoy en Catena, porque la verdad que tenemos
una marca, un producto, y uno va tan seguro a cualquier evento a contar una historia, a mostrar una marca porque sabes que te respalda una calidad, una excelencia, una visión, algo autóctono de cada lugar. Es muy fácil ser vendedor de Catena. Lo difícil es ser los que lo hacen. Me tocó una fácil. Es chocar la Ferrari, digamos. Claro. Perfecto. Y el Malbec en particular, ¿por qué se terminó imponiendo como la uva? Por excelencia? Porque el Malbec en realidad es una uva que es originaria de Francia. Lo que pasa que, mira, justo les traje el Malbec y voy a aprovechar para mostrarles, porque la etiqueta de este vino, que es el Malbec argentino, cuenta la historia de la cepa. En esta etiqueta envolvente, que tiene 4 mujeres, cuenta la historia, porque la primera mujer es Leonor de Aquitania. Ella era una reina de la Edad Media que tomaba Malbec, que en ese momento lo llamaba vino negro, ¿no? Pero era como toda una adelantada, porque una mujer en ese momento que toma Malbec, además se casó con un rey francés, después con uno inglés. Bueno, era un personaje especial. Hizo y deshizo. Sí. No es la madre de Ricardo Corazón de León. Exacto. Para decir alguna cosa. Muy bien, acá tenemos ayuda. ¿Cómo sabes? Él es famosísima. Eso lo sabía. Claro. Bien, Femme fatal de su época. Culto. Ay, me encanta, la quiero saber más. Bueno, después tenemos una segunda mujer que es la inmigrante, que representa cuando el Malbec viaja a la Argentina. Claro. Y bueno, y representa también a todos los inmigrantes que viajan hacia América. La tercera mujer es la filoxera, que es cadavérica que tenemos acá, que representa, porque el Malbec, ¿qué pasó? En un momento hubo una plaga, que no sé si escucharon hablar, que se llama la filoxera, que mató todos los viñedos de Europa. Todos, no solo el Malbec, todo. Destrozó, fue un desastre. Y cuando replantan, deciden abandonar el Malbec porque era como una uva más delicada, entonces la reemplazaron por Merlot. Por eso hoy ya no hay Malbec, o hay muy poquito en Europa. Pero decimos que tenemos la suerte que antes había viajado a la Argentina, entonces acá en Argentina tenemos plantas sin filoxera, prefiloxeras, antes de esa peste. Y acá no llegó nunca la filoxera. No, en algunos lugares en que hay muy poquito, pero que no afecta. Claro. Pero entonces, bueno, el Malbec se muere en el viejo mundo, pero renació en el nuevo mundo. Y además acá encontró su lugar. Acá, perdón, yo me refiero a Argentina, ¿no? Encontró su lugar y bueno, y hoy es la cepa más importante de la Argentina. Alguien manda, Mauro, dice, el mejor Malbec que probé, y manda una foto de esta misma botella, pero abierta y ya casi acabada también, ¿no? Es decir, sé que también tiene podemos abrir, traje sacacorchos, todo. el de la tanda, porque viste que acá hay que evitemos suspicacias. En este momento no. Suspicacias. Yo creo que en realidad porque hay alguien que lo pidió también. Alguien pidió sorteo de vino. Podríamos tener un gesto con la audiencia. Claro. Podríamos tener un gesto con la audiencia. Que no sorteamos La nada. decisión de ustedes. Podríamos tener un gesto con la audiencia. Igual y Dejen de mirarnos con cariño ustedes. Yo no lo probé, chicos. No, yo no lo probé. Sos una pilla bárbara. Pero vos tenés la oportunidad, por ejemplo, aprovechando a los amigos de la Viñe, que Claro, están en tengo que ir a Carrasco, visitarlo. que En tienen- la Viñe que tienen tenemos además todo el mundo Catena, Eso, la mira. verdad que es Claro. porque tenemos todos los vinos, todas las cepas. Además ahora abrieron un local divino en Carrasco. ¿no? En Carrasco Valley. Sí, que se puede hasta probar los vinos porque tiene una máquina expendedora que se puede probar el vino Sí. que uno quiera antes de Y comprarlo. no tenés que ser un experto, porque si No. vos sos una persona como yo, por ejemplo, ustedes asesoran y además podés probarlo, Sí. podés ir en pareja, por ejemplo, si es para. No, vas. Planazo. Y además aprovechás y te llevas algo lindo y además aprendés un poco, que está bueno siempre. Sí, Claro. tenemos ahí los 2 chicos que están atendiendo, son sommeliers, saben un montón, te pueden explicar, contar, dar de probar, te puedes quedar un rato ahí disfrutando. Me voy a ir un día con mi mamá, que es fanática del vino como yo. Y ahí me voy a quedar a probar todos, incluido este. Y la cuarta mujer, quiero saber. La cuarta, perdón, es verdad. Y la cuarta es Adriana Catena y representa el renacimiento del vino del Malbec en la Argentina. Bien, ahí Y broche de oro. esto fue como la primera vez que contamos una historia en una etiqueta y fue tan lindo, bueno, además de ganar premios por el diseño. Es muy pero lindo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo una agencia inglesa que se llama Stranger and Stranger. Pero además la gente se enganchó tanto y le interesó tanto conocer la historia que ahora hicimos 2 etiquetas más contando historias.
Claro. Y ya está en breve, ya lo tenemos. Ya Qué está, bien. la viña ya está. Bueno, más razón. Otro que cuenta el Cabernet en vez del Malbec. El Exacto. nacimiento del Cabernet. Manden mensaje al Bueno, 097-441-443. No, quiero ese vino. Y lo vamos a sortear. Y el resto, que no salga sorteado, tienen para ir a la viña. Vayan a Carrasco Obviamente, Valley. en Carrasco y se lo llevan. Valley. No Bueno, se sí. olviden. Sí, la gente pasen ya empezó a probar. mandar mensaje antes que incluso. No. Están como locos, están como Silvina, locos. no te voy a decir por tu sobrenombre porque No, capaz que no, eso es privado. lo de Chavo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por la visita. Gracias, Luchi, también. Por favor, un placer, chicos. Venimos para despedirnos.